Trabajo práctico. Tema: distanciamiento social, tipos y usos de mascarilla. Cátedra: Lenguaje y comunicación. Docente: Magíster Norma Palta. Responsables: Víctor Yair Aguilar Córdoba, Walter Joao Cabrera Torres, Paula Elizabeth Astudillo Barreto, Yagne Michelle Coyaguas Ojara, Kevin David Llanena Jiménez. Paralelo B1. El presente trabajo va dirigido para todo el público, personas adultas, jóvenes y niños. Distanciamiento social. Las familias están regresando gradualmente a algunas de las actividades que habían interrumpido cuando empezó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ya que el virus continúa propagándose, es importante que todos continúen el distanciamiento social. ¿Qué es el distanciamiento social? El distanciamiento social significa mantener distancia o espacio entre las personas para ayudar a prevenir la propagación de esta enfermedad. Para ayudar a retardar la propagación y reducir el riesgo de la COVID-19, manténgase a una distancia mínima de 1.8 metros de los demás. Mantener la distancia física es importante incluso si no está enfermo. Permanezca en su casa tanto como sea posible. No vaya a lugares públicos como tiendas, gimnasios, cines y restaurantes. No se reúna en grupos de la escuela, la iglesia o el trabajo. Limite el uso del transporte público. Mantenga distancia segura entre usted y los demás pasajeros. Limita el contacto con cualquier persona que no viva en su casa, incluido amigos y otros familiares. Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de estar en lugares públicos. Los gérmenes podrían estar en superficies de contacto frecuente, como los picaportes o las manijas de las bombas de gasolina. Si no cuenta con agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y frótalas hasta que las sienta secas. ¿Por qué es importante el distanciamiento social? El distanciamiento social en lugares cerrados y al aire libre es una forma básica para disminuir la propagación del COVID-19 y es importante que usted continúe cumpliendo con las recomendaciones para el distanciamiento social en su comunidad, ya sea usted parte de un grupo de alto riesgo o no. El COVID-19 se puede propagar de persona en persona incluso antes de que comiencen los síntomas, así que si alguien de su familia comienza a sentirse levemente cansado, agotado o adolorido, es importante mantenerse en casa y practicar el autoaislamiento. Esto quiere decir limitar el contacto con otros. Por lo tanto, si los síntomas empeoran con fiebre, tos y dificultad para respirar, falta de aliento, llame a su médico. El médico le dirá si es necesario que le haga una prueba de COVID-19 y qué pasos deberá tomar a continuación. Si se cree que alguien de su familia tiene COVID-19, es probable que se le recomiende cuarentena o autoaislamiento. Así evitamos el posible contagio al resto de la comunidad. La mejor manera de evitar enfermarse o transmitir gérmenes a nosotros es mantener una distancia segura con los demás. Los gérmenes son muy pequeños, como lo podemos ver en la imagen. Una tos seca o un estornudo pueden propagar gérmenes a través del aire hasta 1,8 metros, es decir, 6 pies de distancia. También pueden vivir en superficies como el picaporte de una puerta o el teléfono que usamos diariamente. Es por eso que debemos ser más cuidadosos, permanecer en casa y lejos de los demás, lavarnos las manos con frecuencia y cubrirnos cuando tosemos o estornudamos. ¿Cómo le explico a los niños el distanciamiento social? Sabemos que para las personas adultas se nos complica el distanciamiento social y mucho más para los niños. Por eso es que para que ellos entiendan sobre esta medida de prevención se debe hacer lo siguiente. Explique que la mejor manera de evitar enfermarse o transmitir gérmenes a los otros es manteniendo el distanciamiento. El distanciamiento social significa limitar el contacto cercano entre usted y las demás personas de su comunidad, incluso si no está enfermo o en riesgo de contraer la enfermedad. Esta es una práctica voluntaria para ayudar a detener la propagación de la COVID-19, a diferencia de la cuarentena o la autocuarentena, que significa permanecer en casa y evitar el contacto con otros, ya que usted está en riesgo de contraer la COVID-19 debido a una posible exposición. Si está en cuarentena, debe tomar las medidas necesarias para evitar el contagio de la enfermedad a otras personas de su hogar o de su entorno. Lávese las manos con frecuencia, no comparta artículos del hogar, duerma en una habitación separada y utilice un baño separado. Los departamentos sanitarios o los funcionarios federales o estatales también pueden ordenar la cuarentena o puede realizarse de manera voluntaria si es que así se lo desea. Una persona que ha estado expuesta al virus pero no tiene síntomas debe ponerse en cuarentena durante 14 días,
Después de 14 días sin síntomas, ya no corre el riesgo de contraer la enfermedad COVID-19. El aislamiento significa que tiene COVID-19 de manera confirmada o se sospecha que la tiene y debe ser muy cuidadoso de no propagarla a otros. El aislamiento puede ocurrir en el hogar o en el hospital. Los cuidadores deben usar equipo de protección para reducir el riesgo de contagio. Otro aspecto importante en cierto grado es el impacto psicológico que tienen las personas el distanciamiento social, debido a que al estar aislado y sin interacciones puede provocar ciertas actitudes negativas en estos comportamientos. Es así como personas con cuadros con depresión o ansiedad pueden verse afectadas en cierto grado. Sin embargo, se ha podido observar estas actitudes a lo largo de muchos otros ámbitos, como pueden ser laborales o educativos, y esto sucede debido a que no afecta solo el distanciamiento social, sino que tiene que ver también la cuarentena por protección y el cerco epidemiológico que hacemos para evitar posibles contagios. El estrés desde el enfoque tradicional se define como un proceso de interacción entre un individuo y su entorno. Este se produce cuando el sujeto evalúa las situaciones de la vida como amenazantes o desbordantes de sus recursos y puede poner en peligro su bienestar. De ahí que para cualquier persona que tenga que enfrentar una situación de estrés como condiciones difíciles o extremas de su vida habitual, emergencias o, por ejemplo, desastres, les sea importante para su actuación desarrollar las siguientes cualidades psicológicas, como pueden ser la resistencia psicológica, la disposición emocional favorable y una alta motivación, autocontrol y autodominio, adaptabilidad, voluntad, independencia, confiar en sí mismo, capacidad para la comunicación, restablecimiento y recuperación, entre otras. Un claro ejemplo de estas complicaciones se pueden observar en ámbitos con mucha carga y presión, como personal de salud, docentes de carreras universitarias e incluso estudiantes de ciencias de la salud u otras carreras que implican una carga muy grande. Sin embargo, estos problemas psicológicos deben ser abordados por el personal de salud correspondiente. Sin embargo, como se ha evidenciado a través de la actual pandemia que vivimos hoy en día, la salud mental está por debajo de la salud propia y en términos de importancia. Por eso es que se le da menos valor a las actitudes psicológicas que podamos pasar en momentos del aislamiento social. Muchas de estas categorías se incluyen en la definición de resiliencia, que no es más que la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir fortalecido o transformado de las experiencias adversas importantes que lleguemos a tener. Se puede concluir entonces que en el tiempo de la pandemia por la COVID-19, los seres humanos han tenido que crecerse frente a la variedad de circunstancias que han debido afrontar. Tanto estudiantes, personal docente, personal de salud y cualquier persona con un cargo laboral o una carga social importante han tenido un punto indispensable para el enfrentamiento y erradicación de la propagación de la pandemia, una vez que dieron su paso frente para asumir la tarea de manera incondicional. No obstante, esta situación tuvo en ellos un impacto desde el punto de vista psicológico, por lo que la mayoría muestran niveles de estrés, puntuaciones bajas en las dimensiones de resiliencia, presión bajo control y espiritualidad. El distanciamiento hoy en día es una de las problemáticas más importantes al momento de tratar el tema sobre la pandemia que actualmente estamos viviendo. Sin embargo, es importante destacar que la responsabilidad recae sobre todos nosotros, debido a que el autoaislamiento disminuye en muy altos porcentajes las posibilidades de contagiar a las demás personas. Sin embargo, el distanciamiento para que sea efectivo depende de otros factores que hemos visto anteriormente, como la distancia correcta de 2 metros, estar al aire preferiblemente, ya que está comprobado que espacios cerrados mantienen el virus por más tiempo y nos exponen a un riesgo mayor. De modo, todos somos responsables de proteger a las demás personas, pero hay que implementar todas las medidas de protección que la OMS ha recomendado, como la desinfección con alcohol, el uso de la mascarilla y la cuarentena en caso de estar contagiados. Estas van a ser las herramientas más útiles que tenemos hoy en día para poder combatir el coronavirus. La crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 ha introducido en nuestra cotidianidad el uso de elementos como los guantes de látex o las mascarillas, recomendados para salir a la calle y reducir la propagación. Te explicamos los distintos tipos de mascarillas que hay y la eficacia de cada una. La existencia de distintos tipos de mascarillas de protección pueden crear dudas sobre cuáles son las más adecuadas para usar cuando debemos desplazarnos en transporte público o estar en espacios donde hay aglomeración de personas. El uso de mascarillas se recomienda como forma complementaria para evitar contagios, pero no hay que olvidar que las principales recomendaciones frente a la transmisión y propagación de la COVID-19 son quedarse en casa y mantener el distanciamiento social. A
continuación mostramos y explicamos los diferentes tipos de mascarillas y usos, que dependiendo de las necesidades, unas pueden adoptar más a la situación que otras. Tipos. Los distintos tipos de mascarillas se podrían concentrar en tres: higiénicas, quirúrgicas y de alta eficacia. Estas últimas mascarillas de autofiltrantes se subdividen en tres categorías dependiendo de su capacidad de filtración: FFP1, FFP2 y FFP3. Pero en una categorización más detallada de los distintos tipos de mascarillas y su uso elaboradas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, nos ofrecen 5 tipos ordenados de mayor a menor protección. Como primero, mascarillas de protección con filtros de partículas. Las personas que la lleven puesta están protegidas de la inhalación de partículas peligrosas. Disponen de una parte rígida y de filtros desechables. Según su grado de protección, existen 3 tipos de filtros: P1, P2 y P3, y son reutilizables. Tipo 2. Mascarillas de protección autofiltrantes o media mascarilla filtrante contra partículas. Protege de la inhalación de partículas peligrosas a quien la lleve puesto. Puede ser reutilizable cuando tiene la marca F, pero se debe limpiar y desinfectar el ajuste de la cara y no el material filtrante. Según la eficiencia de la filtración, hay 3 tipos de clases: la FFP1 con el 78% de eficacia, la FFP2 con el 92% y la FFP3 con el 98%. Este tipo de mascarillas de protección pueden tener válvula de exhalación para facilitar la respiración y evita la exhalación, pero no se debe colocar a pacientes con COVID. Se recomienda para el personal sanitario que tenga en contacto con contagiados el uso de la autofiltrante de tipo FFP2 y FFP3, dado que son mascarillas más seguras tanto para no contagiar como para no ser contagiados. Las mascarillas quirúrgicas son usadas tradicionalmente para reducir la posibilidad de infecciones. Están diseñadas para evitar la diseminación de dentro a fuera de microorganismos que están normalmente presentes en la boca, nariz o garganta del personal quirúrgico o de las personas en general, y que pueden ser proyectados sobre un campo quirúrgico contaminándolo al respirar, hablar, estornudar o toser. Una mascarilla quirúrgica es un producto sanitario que cubre la boca y la nariz, proporcionando una barrera para reducir al mínimo la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente, o entre personas de un mismo entorno. Las mascarillas quirúrgicas pueden tener distintas formas. Puede ser rectangular con pliegues en pico de pato. También pueden tener características adicionales como un escudo facial para proteger los ojos con o sin función antiniebla, o un puente nasal para mejorar el ajuste al contorno de la nariz. En general suelen cubrir también el mentón. Deben estar sujetas de manera que se prevenga al máximo la entrada de salida y de aire por los lados, para lo que las cintas deben estar apretadas de manera que la mascarilla se ajuste al contorno facial. Una mascarilla quirúrgica debe ser eliminada cuando finalice el procedimiento en el que fue preciso su uso y no debe dejarse alrededor del cuello. Cuando se va a iniciar un nuevo procedimiento que exige el uso de una mascarilla quirúrgica, debe utilizarse una nueva e higienizarse las manos antes de ponerla. Tipo 4. Mascarillas de protección dual. Es la combinación de la mascarilla quirúrgica con un autofiltrante. Proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas si se lo utiliza de una manera adecuada. Se considera un producto sanitario y de EPI y es uno de los tipos de mascarillas protectoras más recomendables tanto para evitar contagiar como para ser contagiados. Tipo 5. Mascarillas de protección higiénica. No están diseñadas para proteger de ningún tipo de riesgo ni recomendadas para situaciones que impliquen la exposición a agentes infecciosos o peligrosos. Este tipo de mascarillas protectoras no están consideradas como un producto sanitario. Dentro de las mascarillas higiénicas están las mascarillas caseras, las cuales podemos lavar. Estas mascarillas las debemos usar como una protección extra, más no como la protección principal. En conclusión, mientras no tengamos una vacuna, sigue siendo muy importante el uso de la mascarilla. Es un símbolo de solidaridad con el prójimo, un escudo sencillo y al alcance de todos. La evidencia de que funcione es cada vez mayor. Probablemente a nadie le gusta usarla, pero hay que recordar que podemos ser asintomáticos y al mismo tiempo contribuir a que otros se infecten.